Se habla de una reforma educativa en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es bastante pretencioso decir que es una reforma, o yo concibo la reforma desde otro punto de vista. Vamos a hablar con Enrique Elías, porque cuando se desata el COVID o el enemigo invisible, hubo herramientas de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas, educativas. Incluso este año se sigue realizando, por lo menos hasta mediados de año, permitir que aquellos pibes y pibas que no puedan tener una cursada más o menos normal sean acompañados para pasar de año. Entonces se queda en la repitencia, que se anula la repitencia. ¿Por qué no me explicás a nosotros, Enrique, agradecerte hoy que podemos estar haciendo esta nota, cómo es el sistema actual? Para saber si está en raciocinio hablar de reforma o no. Mira, ¿qué tal? Más que nada el tema de reforma, la educación necesita de transformaciones y de cambios mucho más grandes todavía. Con las reformas siempre en nuestro país, que escuchamos las palabras reforma, es para hacer un cambio quizá muy por arriba, una lavadita de cara. Maquillaje, me decís. Un maquillaje, exactamente. A veces termina siendo una cuestión mediática. Lo mediático termina regiendo las políticas educativas. Entonces, grandes transformaciones se ven en la educación cuando hay una realidad concreta que son, parece feo hablar en estos términos, ¿no? Además en estos tiempos, de resultados. Y los resultados tenemos que ver que no tendríamos que tener una universidad en Moreno, si no tendríamos que tener otra, no sé, en la zona de Trujuy, otra planta de Pfizer, otra en Cuartel Quinto, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenemos en Moreno y los egresados. Si vamos a ese número, vemos que la educación está muy bueno que los chicos de la secundaria puedan alcanzar un estudio universitario y terciario. Pero si la realidad fuese otra y realmente todos los pibes terminarían y continuarían sus estudios en la universidad o en otro espacio, no habría lugar. Así que hay algo que está fallando. Y bueno, ¿hay estadísticas de la cantidad de pibes que terminan la secundaria en Moreno? Claro, la pregunta que yo hago hace años es por qué se dejó de hablar de deserción escolar. Hace 15 años hablábamos de deserción escolar. Entonces, cuando yo veo estas reformas o estos maquillajes, es acompaño. ¿Cuántos terminan? Si querés, después discutimos en otra nota la calidad de cómo terminan y cómo se insertan en un nivel terciario universitario. Pero, ¿quién lo hace? ¿Quién lo sistematiza? Mirá, primero en lo que estamos hablando de los resultados, la sistematización de ese laburo, a ver, ¿cómo te podría decir? Ahora se me está haciendo una laguna con la cantidad de elementos y cosas que tenemos, pero no, como decíamos recién, es un maquillaje, no hay cambios sustanciales. La escuela termina siendo un lugar de contención. Bien, vamos a la escuela donde laburás vos. Sí, vamos. ¿Hay acompañamiento a la trayectoria para el pibe, para que no se lleve tantas materias, vamos a ponerlo así? Sí, yo entiendo que hay eso, existe hoy. Existen. Más que nada en la educación pública se notan los niveles de ausentismo, la competencia de trayectoria en la primaria, hay mucho más elementos. En la secundaria hay mucho más ausentismo. Si vamos a las estadísticas que se van manejando, tenemos casi un 40%, es alto, de ausentismo en las escuelas. Muy alto, muy alto. Después de la pandemia ha sido un contexto donde también la educación, ¿qué lugar ocupa? Y en un contexto también de crisis económica, social, la educación no termina siendo un valor agregado a las cosas que se hacen, sino termina siendo algo secundario. La prioridad es poder vivir, resistir y pasar el día y el mes y el año de otra manera. Y la escuela ocupa un lugar secundario en ese sentido, secundario en las prioridades. El pibe es un lugar donde se va, es de contención. No es el primer lugar en un centro académico donde se va a formar pensando en una perspectiva de futuro. Sí, no vamos a negar que eso es lo que a muchos alimenta poder seguir estudiando. Pero ¿De contención más que de inclusión educativa sería así? en estos momentos Más de contención social, voy a decir. Contención sí. social más que inclusión educativa, que lo proyecte, que le permita soñar, imaginar. En general estoy hablando, ¿no? Sí, más que nada es de contención. No quiere decir que no haya políticas educativas que traten de paliar la situación. Se han creado centros educativos sociocomunitarios, otras redes que empezaron a trabajar, porque ahí sí, si empezamos a meter la cuchara, ¿por qué metemos la cuchara? Porque algo está en crisis estructural. Y esto se evidencia también en lo que vamos viviendo, en la situación en la que están los pibes. Porque entonces estamos hablando de una forma urgente de una reforma. La reforma tiene que ser acompañada también de recursos.
Estamos en una escuela con profes, ¿no?, del siglo XX, con alumnos del siglo XXI, ¿sí? Y una política educativa del siglo XIX. Así que los cambios son tremendos. Podemos hablar de lo curricular, podemos hablar del régimen de calificación. Hay cosas que fueron cambiando y nosotros nos fuimos cambiando en eso. El tema no pasa tampoco por la cantidad y el tiempo de horas que el pibe esté en la escuela, sino en la calidad. La mayoría de nosotros, profes que hemos nacido en el siglo XX, nos hemos formado con 40 horas, perdón, con horas de 40 minutos, y eran suficientes y sobraban. Ahora los pibes están 2 horas reloj por materia, o hora reloj. Y eso no tiene que ver la cantidad de tiempo a la calidad de los contenidos que se den. Y más que nada los recursos. Estamos en el siglo XXI, hoy la mayoría de las cosas están digitalizadas, internet, el uso de las redes, todo lo demás. Yo quería preguntar, ¿cuántas escuelas tienen internet? Ninguna. ¿Cuántas escuelas en la actividad de la biblioteca es mayor en volumen, en sostener a los pibes? Una biblioteca en una escuela, es el corazón. Quisiera preguntar cuántas bibliotecas hay en las escuelas. Pues son los libros que donan, se van acumulando. Entonces, o bibliotecas digitales, pero sin internet, bueno, ¿cómo podemos tener una biblioteca digital? Estás hablando de algo del siglo XXI, de mucha tecnología. Es por eso que te digo que hay escuelas que todavía están en el siglo XX. Internet todavía no llegó. Hace poco en una charla que pude, circunstancial, tener compañeros de la educación pública, compañeros y compañeras decían, está bien hablar de reforma, pero sin escuela no podemos hacer ninguna reforma, sin mesas, sin sillas, sin baños en condiciones. ¿Cómo hacemos que un alumno o una alumna ame esa institución si la institución le está dando un mensaje que así sigue igual? Yo creo que habría que repensar qué es lo que pasó o qué está ocurriendo antes de entrar al marketing o a lo mediático. Enrique, ¿no? Me parece que... Y eso es un laburo de ustedes, ¿no? Con todo lo que han hecho, con todo lo que han luchado, y los años no vienen solos, es decir, ¿y cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Para qué lo hago? Mirá, en estos términos, la escuela necesita no una transformación, necesita una revolución, necesita un cambio. La escuela es la caja de resonancia de las problemáticas sociales, políticas e ideológicas. La escuela te muestra el espejo de la época. Cómo están los pibes, cómo están los docentes, cuál es la calidad de vida que está llevando un docente, desde lo psicológico, de las presiones, de lo cotidiano, desde ver que si el pibe aprende o no aprende, si el pibe come o no come. Son contextos bastante difíciles. Y realmente pensar la escuela es pensar un país. Es pensar no el eslogan del futuro, de lo que viene, sino qué país se está construyendo. Y al mediano y al corto plazo. Mano de obra más barata, calificada hasta cierto punto. ¿Qué país? ¿Qué perspectiva? Estamos viendo acontecimientos muy importantes que van a marcar prácticamente el tocar fondo. El tocar fondo en las instituciones. Y la institución escuela no está aislada de todo esto. La verdad es un periodo de crisis. Y en los periodos de crisis con las reformas, no hablamos de reformas, tienen que ser revoluciones. Las reformas no sirven en los periodos de crisis. ¿Impactó ese porcentaje de ausentismo de alumnos del 40%? ¿Impactó? Mira, el ausentismo, dice, no es un pibe que llega a desertar. Hay casos que desertan, pero que un pibe no venga por 2 o 3 meses, no es un trimestre, o viene 2 veces en el mes, es muy alto. Y no dan abasto la infraestructura que hay. Hay escuelas que tienen la suerte de tener casi todas, están trabajando con un equipo de orientación, una trabajadora social, una psicóloga, los docentes, la manera de acercarse, y así todos no dan abasto. Terminan con una recarga tremenda. Y por todos los tipos de conflictos después llega a surgir donde hay una crisis social. Y lo que sí más me angustia es esto, ¿no? El otro día desde el Congreso se estaba jugando prácticamente la hipoteca de este país, o el hundimiento, el sometimiento muy grande. Y en la escuela, como que en la docencia, era un acompañamiento hasta tibio. Mira que soy crítico muchas veces de todo esto. Soy un tipo que tiene mucha esperanza en cambiar, en nunca rendirse, pero veía con mucha apatía. Y digo, ¿qué está pasando? Es una situación tremenda que está en ciernes y como que las cosas se van naturalizando, ¿no? Esto de lo que es injusto. Y realmente con ya 25 años de docencia temo mucho de lo que es el futuro de la educación. Así que los grandes cambios vienen a veces tocando fondo o generando revoluciones. El maquillaje de algunas transformaciones realmente no sirven y no van a cambiar el canal de esta corriente fuerte que
que se viene, tanto en contra como la que se puede generar desde abajo. Así que prácticamente estoy en esa situación. En vez de retirarme ya de la docencia y jubilándome con una tranquilidad, la verdad que me voy con mucha incertidumbre, mucho temor, y realmente con todo lo que está pasando, hasta dónde se deja pasar todo esto. La institucionalidad, estamos hablando que los pibes, ¿qué ejemplo pueden ver de una institución? Dicen como escuela, cuando ven instituciones como un poder ejecutivo, cuando ves presos políticos, gente que sin razón es detenida, que no hay libertades, que no hay derechos, que no hay respeto. Entonces, después vamos a hablar de la escuela, cuando las grandes instituciones del Estado son las que no llevan ni el ejemplo, en un país donde se puede permitir todo. Entonces, ¿me puedo permitir estudiar? ¿En qué condiciones? Es un segundo o tercer plano la educación, no es una cuestión estratégica. Y bueno, en esa situación estamos. Así que sí que se hacen, no voy a decir acá, por lo menos en el Distrito de Trabajo hace más de 25 años, dimos luchas con comunidades, muchas veces tocar fondo, que explote una escuela, que mueran 2 compañeros para sensibilizar. No tenemos que llegar a eso. Tenemos que pensar que hay un futuro muy cercano, ¿sí?, que nos va a pegar en esta realidad y nos está pegando, y es momento de tomar conciencia. Si la educación pública se va al pozo, prácticamente va a costar muchísimos años y generaciones restablecer todo esto.